¿Qué tal, amigos y amigas de Antofagasta Televisión? Bienvenidos a una nueva entrevista. En esta oportunidad nos encontramos con el secretario regional ministerial de Gobierno, Víctor Flores, a quien le damos la más cordial bienvenida. Seremi, ¿cómo está? Gusto saludarte, Iván. Muy bien. Seremi, partamos quizás haciendo un balance general de lo que fue este 2016 desde la perspectiva del gobierno regional. Vamos a ver si primero hablamos un poco quizás de los grandes logros que se pudieron pasar el 2016 para después pasar a otros temas más específicos. Bueno, el año 2016 fue un año de buenas noticias. Hay que primero caracterizarlo con una de las reformas estructurales del gobierno de la presidenta y que apunta desde un ángulo de vista muy importante a abordar lo que es el origen del programa de gobierno y que dice relación con la situación de desigualdad que afecta a nuestro país. Y en este sentido, el año 2016 fue el año de la gratuidad. Y solo algunos datos para poder reflejarlo en concreto en nuestra región. Fíjese que durante el año 2016, después de muchos años, empezaron, ¿no es cierto?, alumnos con gratuidad en la educación superior, en particular en las universidades. A nivel nacional hablamos de 140.000 estudiantes y en el caso de nuestra región, cerca de 3.500 matriculados en las universidades regionales que están adscritas a este sistema de gratuidad, la Universidad de Antofagasta y la Universidad Católica del Norte. Pero esta reforma no solo abarca la educación superior, sino que abarca desde la educación preescolar, los niveles parvularios, enseñanza básica y media. Y por ejemplo, en el ámbito de la educación básica y media, hoy día en la región hay alrededor de 6.000 familias que se vieron beneficiadas con la implementación de la ley de inclusión escolar, es decir, gratuidad en establecimientos que han comenzado a acogerse a esta ley y por lo tanto, ¿no es cierto?, empezar a recibir el aporte fiscal que vaya disminuyendo el aporte que hacen los padres en los establecimientos que hoy día conocemos como subvencionados, y en aquellos casos en que el aporte era menor el que se les pedía, entran inmediatamente a la gratuidad. Entonces, podríamos decir que este ha sido el año de la gratuidad en términos de la educación, gratuidad que no es solo en sí misma, sino que va acompañada de calidad, y por eso entre los requisitos que se exigen para poder que las instituciones se acojan a este sistema, están, por ejemplo, en el caso de la educación superior, la exigencia de ciertos años de acreditación. Pero de esa perspectiva, el año 2015 habían comprometido 250.000 cupos de gratuidad, sin embargo se llega solo a 140.000. ¿Cuáles son las causas también de esta diferencia y cómo también se va a remontar lo que podríamos llamar un poco de tiempo de cupos perdidos? Mire, ahí lo que sucede es que, como usted sabe, este ha sido un proceso gradual en el ámbito de entender la educación como un derecho social. Y en ese sentido, esto ha ido focalizado a aquellos jóvenes de las familias que corresponden al 50% más vulnerables. Para poder acreditar eso, es necesario realizar una serie de antecedentes previos, como por ejemplo el formulario único de acreditación social, que es lo que se ha escuchado como el FUAS, ¿ya? Y que la persona cuente con el registro social de hogares. Ahora, la brecha, la diferencia fue menor en términos de lo proyectado y la cantidad de alumnos a nivel nacional. La buena noticia, si avanzamos rápidamente en términos de balance 2016 en materia de educación y proyección al año 2017, es que a partir de la ley de presupuesto se contemplan recursos para poder doblar la cantidad de alumnos que gocen de gratuidad, por ejemplo en la educación superior, estamos hablando de cerca de 280.000 estudiantes, pero además se amplía, y esta es una muy buena noticia, se amplía más allá de las universidades a los centros de formación técnica e institutos profesionales. Y por ejemplo en nuestra región ya se acogieron a esto el CEDUC, ¿no es cierto?, de la Universidad Católica del Norte, y el Centro de Formación Técnica y el Instituto Profesional del INACAP, lo que en el fondo va a ampliar las posibilidades en el nivel de educación superior de muchos jóvenes que no se vean restringidos de poder acceder a estos niveles por el nivel de ingreso o no ingresos que tengan sus padres, sino que dependiendo de sus capacidades puedan adscribirse a la gratuidad, no solo para efectos de la matrícula, sino que para el arancel. Eso significa realizar toda su carrera con gratuidad. Pero para muchos, sin embargo, la gran duda está dentro de la calidad de la educación. Para muchos la PSU se ha convertido en un sistema bastante perverso de selección. Hay mucha crítica con respecto a lo que está ocurriendo con el CIMSE, hay crítica con respecto a las mallas curriculares en sí, educación básica y media, las cuales parecen no estar actualizadas a lo que está ocurriendo actualmente. Falta mejorar también el tema de los docentes, de la formación y cómo esto se pretende en sus carreras. ¿Cuándo se va a comenzar a trabajar en estos temas también que para muchos debe ser el primer piso y no el segundo? Bueno, esta es una reforma de gran envergadura, Iván. Probablemente es la reforma más importante de los últimos 50 años en materia educacional. Y como señalábamos anteriormente, comprende los distintos niveles educacionales
y también se va haciendo cargo de elementos centrales que apuntan a mejorar la calidad. Un aspecto tiene que ver con todo lo que dice relación con el Sistema Nacional de Acreditación, ¿ya?, que permite asegurar a través de instrumentos y organismos que garantizan fe pública precisamente la calidad de aquellas carreras e instituciones a las cuales estos jóvenes van a cursar sus estudios. Pero junto con eso, este año también, y ahí te agradezco la pregunta, este año también entró en vigencia el nuevo sistema de carrera docente, ¿ya?, que es una reforma muy importante, establece todo un mecanismo que busca premiar el buen desempeño de los profesores asociado a incremento en sus niveles remuneracionales, y esta es una reforma que ya empezó en ejecución este año 2016 y se va a seguir consolidando durante el año 2017. Si ahora abordamos, por ejemplo, el ámbito de la educación pública, durante todo el año 2016 se ejecutaron una serie de recursos, fondos de apoyo a la educación pública que permitieron realizar innovaciones, mejorar infraestructura en los establecimientos escolares, y está en discusión en el Congreso, esperamos que sea una de las iniciativas que se apruebe durante el año 2017, lo que se ha conocido como la ley de desmunicipalización, que en el fondo establece un sistema de fortalecimiento de la educación pública a través de la creación de servicios locales de educación que cuenten con una integración, incluso incorporando actores de la sociedad civil que permitan administrar los establecimientos educacionales, que hoy día los vemos asociados a los municipios, muchas veces con dificultades en términos de recursos, no solo en infraestructura, sino que respecto de su dotación, lo que sin duda termina afectando la calidad. Así que esta es una reforma que probablemente en este espacio no nos permita explicarla en detalle, pero lo que sí es importante de transmitirle a la comunidad es que probablemente aquello que se escuche más o que la persona puede guardar más en su retina es la educación, la gratuidad en el ámbito de la educación superior, pero comprende todos los niveles, no solo en términos de gratuidad y calidad, sino que también modificaciones en la institucionalidad y aquellos sistemas que permiten garantizar la calidad. Vamos a otro de los temas que también marcó lo que fue el año político del gobierno regional y que fue justamente el cambio de intendente, la salida de Valentín Volta, la llegada de Arturo Molina. Este cambio también tiene un ingrediente fuertemente político desde un punto de vista, considerando que el 2017 será año de elecciones y justamente Arturo Molina es un hombre que tiene bastante experiencia en estas lides y de hecho ha marcado desde que asumió cambios bastante fuertes lo que ha sido la gestión del gobierno regional. ¿Cómo es que el gobierno regional se está perfilando justamente para el año 2017, año de elecciones, en donde se quiera o no, cada gobierno regional cumple un rol bastante importante dentro de lo que es una campaña política? Mire, cualquier coalición que se encuentre gobernando, en este caso la nueva mayoría, tiene el legítimo derecho de plantearle a los ciudadanos su intención de proyectarse y poder nuevamente ser gobierno, en este caso para seguir ejecutando una serie de reformas que, sin perjuicio de las discusiones que se generen, estamos en una sociedad democrática y es perfectamente adecuado, incluso en muchos casos, que haya discusión sobre los cambios que se buscan realizar, pero que responde a un tema central. Chile es un país desigual. Hace poco la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, entre todos sus estados miembros, establecía cuáles eran los países más desiguales y Chile era el que ocupaba el primer lugar, seguido de México, por ejemplo. En ese contexto, teniendo presente que existe legítima aspiración de poder proyectarse, cada uno cumple su rol. Los partidos políticos tienen un rol respecto de la generación de el programa, ¿no es cierto?, que quieran plantearle a la comunidad, respecto de la nominación de sus candidatos, y el rol de aquellos que, formando parte de esta coalición, ejercen cargos de gobierno, es cumplir las tareas de gobierno, cumplir el programa de gobierno. Y en eso hemos sido testigos que lo que se está discutiendo hoy día es poder fijar una agenda, priorizar los elementos centrales de la agenda del gobierno en términos de terminar de consolidar aquellas reformas importantes que apuntan a superar estos elementos de desigualdad con el objeto de poder plantearle a la ciudadanía, en primer lugar, que se ha cumplido los compromisos que asumió la presidenta Bachelet cuando le planteó un programa de gobierno a la ciudadanía y ella fue candidata y dijo: este programa es el que vamos a implementar. Esa es la primera tarea de quienes ejercemos un cargo de gobierno. Y en segundo lugar, que a propósito de la implementación de esas reformas que tienen un efecto directo en las personas puedan entonces tener elementos que le permitan decir: vamos a proyectar y vamos a buscar continuar, ¿no es cierto?, con esta coalición en el gobierno. ¿Pero qué cambios se pueden esperar, considerando que Chile todavía es uno de los países más desiguales del orbe? La misma OCDE también lo indica de esa manera. ¿Cómo es que se pretende continuar cumpliendo con metas que han estado no solamente durante el gobierno de Michelle Bachelet, sino que vienen desde hace mucho tiempo? El tema de que Chile sea un país desigual no es algo nuevo, pero peor todavía es algo que se ha ido manteniendo, e incluso las brechas, por lo menos la percepción es que se mantienen o incluso aumentan.
Bueno, siempre esos temas son discutibles, hay antecedentes que uno podría poner sobre la mesa. Por ejemplo, la última encuesta CACEN, cuando dio a conocer los resultados del índice Gini, que muestra cuán desigual o no es una sociedad, muestra una cierta disminución. Por cierto, sigue siendo un número importante, es decir, seguimos reflejando niveles importantes de desigualdad. Lo que es importante y van a tener presente es que era necesario acometer con reformas estructurales esta situación en el país. Y esto no es una tarea de un solo gobierno, estas son tareas de más largo aliento. Por eso que se ha planteado, ¿no es cierto?, la implementación gradual de ciertas reformas, y ahí surge el legítimo derecho de querer plantear la continuidad en términos de seguir profundizando estas reformas o incorporar otras áreas. Hay muchas áreas que podríamos señalar, porque usted me menciona cómo hemos ido avanzando o aquello que se va distanciando. ¿Qué podríamos decir de vivienda, por ejemplo, con las grandes deudas que había con la región de Antofagasta? Bueno, en el caso de vivienda le puedo mencionar datos muy concretos, ¿no? Fíjese que entre el año 2010 y el año 2014, en el gobierno de Sebastián Piñera, en la ciudad de Antofagasta se construyeron 88 viviendas. Yo le quiero decir a usted y a la comunidad que nos está escuchando que se ha terminado el año 2016 en la ciudad de Antofagasta con alrededor de 1.400 viviendas en construcción o en proyectos listos para los trámites de aprobación municipal para iniciar obras, ¿ya? Eso es una cantidad muy importante. Se espera terminar el gobierno de aquí a marzo del 2018 con alrededor de 5.000 viviendas entre entregadas, construidas y en proyectos prontos a iniciar su construcción. Pero la buena noticia, además, Iván, es que el gobierno ha hecho un cambio muy importante y tiene que ver con la forma en que entendemos el rol del Estado. Anteriormente usted lo que recibía era un voucher, el subsidio, y usted vaya a buscar una vivienda con ese subsidio. Eso hacía muy difícil poder contar con una vivienda social en Antofagasta. Lo que ha hecho el gobierno es, en primer lugar, traspaso gratuito de terrenos de bienes nacionales al Servio. Eso fue una medida muy relevante. Hoy día hay más de 200 hectáreas en toda la región, Iván, destinadas a esos fines, traspasadas por bienes nacionales. Además, se aumentó el monto del subsidio y se hizo un convenio entre el gobierno regional y el Ministerio de la Vivienda por una cantidad muy importante de recursos, donde el gobierno regional pone esos recursos para urbanizar los terrenos. De manera que se ha generado por parte del gobierno las condiciones que hoy día permiten decir es posible construir viviendas sociales, incluso por empresas de mucho prestigio que construyen viviendas para grupos medios medios altos, ¿ya? Pero esto va a contribuir a resolver unas grandes problemáticas que tenemos en Antofagasta. Una, estábamos hablando del valor de las viviendas, que en Antofagasta siempre ha sido tradicionalmente alto. Sí. De hecho, los subsidios que se plantean a nivel nacional en Antofagasta, la verdad es que se ven bastante desvalorizados, como por ejemplo el subsidio a la clase media. Esto contribuirá también a resolver otra de las grandes problemáticas, que es el tema de los campamentos, que han ido en aumento también durante los últimos años, y donde hay mucha gente que justamente está con subsidio en mano esperando una vivienda. Sí, bueno, usted sabe en eso el gobierno regional, que es una iniciativa inédita en términos de gobiernos regionales que la estén llevando a cabo, tiene un plan de superación de campamento en que se está trabajando con las familias de campamento y con una cosa que se les ha dicho muy claramente a los dirigentes. El hecho de que usted está en campamento no le da prioridad, por decirlo así, de saltarse una fila en la cual ya están muchas familias de comités de allegado, de comités de vivienda, que son personas que no viven en campamento, que viven en poblaciones, de allegado en casas de familiares, que ya están trabajando con el Servio. Los dirigentes de los campamentos saben que esas familias tienen prioridad, hay un orden que ha establecido el Servio, pero el rol de este plan que está ejecutando el gobierno regional es contribuir a organizar a estas familias de manera que puedan incorporarse a estas filas, cumpliendo los requisitos a través de comités de vivienda, pero mientras eso sucede, lo que no nos puede ocurrir es que los campamentos se transformen en un gueto y tengamos una ciudad formal y una ciudad informal en el borde cerro, que no intervenga el Estado. De manera que lo que hemos hecho en conjunto con organizaciones muy prestigiosas, como Servicios Jesuitas Migrantes, Techo para Chile, la Fundación para la Superación de la Pobreza, con aporte de empresas privadas, como por ejemplo la Minera Escondida, es hacer un trabajo de acompañamiento social. Porque buenas comunidades, organizadas, con capacidad de resolver sus problemas, a pesar de estar en una situación de informalidad, de ocupación ilegal, permiten sostener esa situación, ir buscando resolver los problemas que se generan, que de suyo es una situación compleja, en la medida, paralelamente, que se va avanzando en esta organización para poder postular a una vivienda, respetando los órdenes de prelación, sin tener un privilegio. Vamos a otro de los temas que preocupa constantemente a la ciudadanía y tiene que ver con seguridad pública. Por lo menos yo tengo la impresión de que la percepción de lo que está ocurriendo en la ciudad dista bastante de las cifras reales que aportan Carabineros, PDI y la Fiscalía
hay una brecha ahí que todavía no se puede superar en relación a la baja de muchos tipos de delitos versus esta percepción generalizada de que Antofagasta todavía es una ciudad sumamente insegura. ¿Cómo se va a trabajar el 2017 para poder adecuar esa percepción a las cifras reales que están entregando las policías y a la labor real que también está haciendo la policía y que está haciendo el Poder Judicial? Bueno, lo que usted señala es muy cierto. Efectivamente, existe una diferencia, existe una brecha entre la percepción ciudadana y los datos objetivos. Hace poco se dio a conocer el último balance delictual que comprende casos policiales. ¿Qué se entienden por casos policiales? Las denuncias hechas, así como las detenciones por delito flagrante. Y se comparó entre enero y octubre del año 2015 y enero y octubre del 2016. Y fíjese, Iván, que la región de Antofagasta tuvo una baja de un 10,9 entre el número que hubo el año 2015 y el número que tuvimos el año 2016. Y fíjese además que si tomamos desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Coquimbo, la región de Antofagasta fue la que tuvo la mayor baja en términos de ese número de delitos, ¿ya? De casos policiales, perdón, en vinculación con delitos de mayor connotación social, los robos, homicidios, delitos que involucran violencia. Que involucran algún tipo, claro, delitos que generan una mayor conmoción social, lo dice su propio nombre. Sin perjuicio de eso, Iván, uno no puede desconocer que existe esa percepción. Por supuesto. Y llamando a la responsabilidad a los distintos actores, porque todos contribuimos a esa percepción y los medios de comunicación tienen un rol muy importante, sin perjuicio de eso, el desafío para las autoridades, para las policías, es hacer presente a la comunidad que estamos en una ciudad, estamos en una región que presenta una baja en los indicadores, que es una región que presenta datos, ¿no es cierto?, que no permiten señalar que sea una región insegura, que haya una situación fuera de control, pero sin embargo tenemos que redoblar los esfuerzos de manera de transmitir eso a la ciudadanía. Y fíjese que en eso, por instrucción del intendente Molina, había una serie de reuniones. Hay instancias formales como el Comité Regional Policial, que tiene una serie de metas, van haciendo seguimiento, pero además se ha tomado la decisión de abordar esto en conjunto con las policías, la fiscalía, todos los actores involucrados, de manera de también ir transmitiendo los avances a la comunidad comunicacionalmente, pero involucrarla en este proceso, ¿ya? A través de la participación de las juntas de vecinos, a través de la participación de actores gremiales, de manera que ellos vayan no solo recibiendo la noticia del balance, que escuchen, bajaron los delitos, sino que vayan siendo parte del proceso, de manera que conozcan los indicadores, conozcan las acciones que se van realizando y por lo tanto cuando conozcan los resultados les pueda hacer sentido el hecho de que estos resultados, ¿no es cierto?, vayan a la baja y que ellos sepan por qué se están concretando estos antecedentes. Por último, Seremi, un tema que viene dando vueltas hace un par de años y que más allá de racismo, xenofobia o temas migrantes tiene que ver exclusivamente con aquellas personas que han llegado desde Colombia a establecerse acá en la región de Antofagasta. Lo digo de esta forma porque más allá de lo que ocurre probablemente en otras regiones o en otros puntos del continente, aquí la problemática directa se da con una nacionalidad específica. Y me parece que quizá el 2017 sea el momento también de abordar esta problemática que se ha ido dando específicamente entre ciertos grupos de chilenos, ciertos grupos de migrantes que proceden de Colombia. ¿Cómo también se va a enfrentar esta situación que ya ha provocado no pocas problemáticas y que está constantemente ahí en el aire, en la atmósfera, en las calles de la misma ciudad de Antofagasta? Mire, lo primero que hay que decir del punto de vista de la decisión política es que la presidenta Bachelet ha señalado que va a enviar un proyecto de ley que apunta a generar un nuevo marco regulatorio en materia migratoria, pero con dos grandes objetivos. En primer lugar, basado en un enfoque de derecho. Todas las personas tenemos derecho independientemente de la nacionalidad que tengamos. Por cierto, también tenemos que cumplir obligaciones, y en particular en el país que nos acoge, pero por otro lado también que apunte a la formalidad, a la regularidad migratoria, ¿ya? El hecho de que haya mecanismos que más bien indirectamente puedan contribuir a que una persona se encuentre en una situación de irregularidad es un espacio fértil para la trata de personas y para bandas y mafias, verdaderas mafias que se organizan y buscan lucrar con una situación de personas que bajo cierta desesperación buscan salir de sus países y encontrar un horizonte de mejor futuro, por ejemplo en una ciudad como Antofagasta. Ahora, la presidenta también lo señaló muy bien en una entrevista que publicaron aquí medios regionales, donde ella hacía una constatación y muy certera. Efectivamente, hay momentos, hay ciertas formas de ser, ciertas costumbres
que en algunos casos chocan, colisionan. Cuando usted pertenece a una comunidad más silenciosa, que habla más bajo, y de repente se encuentra con un colectivo que habla más alto, que es más alegre, que se nota más en el espacio público, eso genera en muchos casos tensiones. Lo que no podemos hacer es desconocer eso. Pero lo que también tenemos que evitar hacer es no conversar sobre eso, es no ser capaces de sentarnos en una misma mesa, de manera de decir, si eso nos pasa, ¿qué es lo que tenemos que hacer de manera que seamos capaces de convivir, de respetar estas culturas, de integrarlas, ¿no es cierto? Garantizar que el extranjero que viene pueda ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, sin más privilegios, sino que en igualdad de condiciones, pero a su vez, así como buscamos garantizar el ejercicio de esos derechos, que ese migrante también cumpla las obligaciones en nuestro país. Y en ese sentido, en su momento el intendente Volta, y lo ha reafirmado el intendente Molina, tomaron la decisión de constituir un gabinete intercultural en el gobierno regional, que está constituido por los 3 gobernadores, más varias seremías. Nos encargaron a nosotros como seremía de gobierno la coordinación y además la constitución de 3 consejos ciudadanos por la interculturalidad. En cada una de las provincias ya están constituidos el de Antofagasta y el de Tocopilla. Y cuando le digo que hay que sentarse a conversar, en buscar, más allá de lo que nos distancie, objetivos comunes, entendiendo que es complejo, pero es necesario hacerlo. Esto usted lo va a poder ver en la conformación de este consejo. Fíjese que ahí están representantes de los migrantes, no solo de hoy, sino que de ayer. Están representados la sociedad croata, también los migrantes colombianos, peruanos, bolivianos y ecuatorianos, pero también está la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, a través de su directiva. También están las universidades, y está la Universidad de Antofagasta y la Universidad Católica del Norte. También están las iglesias, y está el Servicio Jesuita Migrante, que es una organización vinculada a la Compañía de Jesús y a la Iglesia Católica en definitiva, y también la Iglesia Evangélica, a través de un pastor que es capellán de migrantes, y también la opinión del sector privado, a través de la Cámara de Comercio de Antofagasta. Con estos actores que tienen visiones diferentes, pero que tenemos que tener la capacidad de poder establecer objetivos comunes, estamos trabajando de manera de que podamos terminar dentro de este mes de enero con un plan de trabajo común, que apunta a abordar distintas dimensiones. Por ejemplo, se las menciono rápidamente, la dimensión histórica. La región de Antofagasta es una región que se ha conformado sobre la base de procesos migratorios. Claro. ¿Cómo ponemos en valor eso? Segundo lugar, la dimensión de ejercicio de derecho y cumplimiento de obligaciones. ¿Cómo nos aseguramos que podamos ejercer nuestros derechos independientemente de nuestra nacionalidad y por otro lado cumplir las obligaciones? Y una tercera dimensión, tal vez una de las más importantes, la dimensión de cohesión social. Que no haya discriminación, que seamos capaces de reconocer en el otro a una persona que en la gran mayoría de los casos busca, ¿no es cierto?, mejores expectativas de desarrollo, sacar adelante su familia, y cómo eso podemos, ¿no es cierto?, acogerlo en una sociedad en que el otro también tiene que adecuarse al esquema que te presenta la ciudad de Antofagasta. Y que por supuesto son los grandes desafíos para este 2017 también, continuar trabajando en esa área. Esa es la área, pero es el desafío que tenemos que acometer. Lo que no puede ocurrir es que no seamos capaces de conversar sobre esto y nos mantengamos en posiciones distantes, porque lo que termina haciendo eso es alimentar prejuicios de unos respecto de otros. Seremi, muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista aquí en Antofagasta Televisión. Muchas gracias a ustedes. Amigos y amigas, muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado. Nos encontramos en una próxima oportunidad, como siempre, con interesantes invitados. Hasta pronto.